Buenos días, Arturo. Buenos días, señoritas, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Están bien? Buenos días, profesor Becerra. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Buen día, profesor. Buenos días. Bien, qué gusto. El día de hoy vamos a tener una primera parte donde Arturo va a exponer su caso, que ya ustedes han leído, me parece, y bueno, le harán algunas preguntas, lo que consideren. Va a incidir básicamente en el aspecto registral, porque su caso, según me ha comentado, tiene otros alcances también, como por ejemplo el aspecto urbanístico, esas cosas. Pero básicamente él se va a centrar en los aspectos registrales que me parece ya hemos tratado también, ¿no? Entonces yo quiero invitar a Arturo para que nos exponga el caso que ha sido materia de su grado recientemente conseguido gracias a su esfuerzo y sus estudios, por lo que lo felicitamos efusivamente a Arturo. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, profesor. ¿Ahí se puede ver? Sí, sí sabe. Ya. Bueno, hoy día vamos a comentar los aspectos principales de la resolución 1235-2013 SUNARP TRL del año 2013, para lo cual ustedes me imagino ya la han leído, así que vamos a poder conversar acerca de la misma. No pinta. ¿Quién de ustedes me podría comentar a grandes rasgos los hechos del caso, de los que han leído, para poder complementarlo? ¿Alguien se anima a participar? Sí, Jacqueline. O sea, más o menos se trata de una quinta que en el año en el que su anterior propietaria quería independizarlos, constituyó una servidumbre porque esa era la figura que aplicaba, no había otra, una servidumbre de paso, de acuerdo a la ley 22.11.2. Y ahora luego con el nuevo propietario quieren regularizar y adoptar el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o de independización y copropiedad. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Efectivamente, lo que yo les quería comentar es que esta resolución que ustedes han leído es parte de un caso aún más grande, que comprende hechos que no están todos en la resolución que han leído, pero que les voy a comentar brevemente para que se pueda entender mejor el contexto. El caso está dividido en tres grandes etapas que han sido agrupadas de acuerdo a las características que comparten. Por ejemplo, la primera etapa es denominada antecedentes del procedimiento registral central y comprende todos los hechos que ocurrieron entre los años 1953 y 2012. Es un periodo de tiempo bastante amplio. Luego, el punto principal de este expediente es el procedimiento registral central que contiene la resolución del Tribunal Registral que ustedes han leído, que es del año 2013, y posterior a la expedición de esta resolución del Tribunal Registral, ocurrieron algunos hechos pues, que generaron varios problemas jurídicos que vamos a pasar a detallar. Para efectos expositivos, hemos graficado en una línea de tiempo los principales hechos y normas jurídicas aplicables al caso. En el año 1947 entró en vigencia la ley 10.726, que establecía que los pisos en los cuales se dividía un edificio podían pertenecer a distintos propietarios, ¿no? Por la época en la cual fue sancionada esta norma, recién se estaban comenzando a desarrollar proyectos inmobiliarios en altura, ¿no? De edificios en altura. En el año 1953, la compañía agrícola y comercial El Milagro, Sociedad Anónima, a quien en adelante nos referiremos como El Milagro,
construyó sobre un terreno de su propiedad, que estaba ubicado en el distrito de Miraflores, una edificación que estaba compuesta por 7 chalets o casas y un pasaje al cual le denominó pasaje 1260. Este pasaje servía como acceso a los chalets y por eso podemos decir que estábamos frente a una edificación tipo quinta. Una vez construida la edificación, inscribió en registros públicos la declaratoria de fábrica, las independizaciones de los chalets en partidas registrales independientes, valga la redundancia, y afectó con servidumbre de paso al pasaje 1260 a favor de 4 chalets que no tenían acceso desde la calle. Luego, al año siguiente, El Milagro inicia un proceso de venta que le tomaría casi 3 décadas para poder, digamos, vender los 7 chalets que eran de su propiedad. En el transcurso de este largo proceso de venta, entró en vigencia en el año 1978 el Decreto Ley 22.112, que derogó la Ley 10.726 y reemplazó el régimen de propiedad por pisos por el régimen de propiedad horizontal. Y establecía que este régimen era obligatorio para todas las edificaciones en las cuales coexistieran secciones de propiedad exclusiva y bienes comunes y servicios comunes, como por ejemplo las quintas. En el año 1983, El Milagro terminó de vender su último chalet, es decir, le tomó casi 3 décadas pues, enajenar todos sus bienes. Perdón, solamente los chalets, se mantuvo en la propiedad del pasaje 1260. Lo único que habían vendido eran los chalets. En el año 1999 entró en vigencia la ley 27.157, que está vigente al momento, y derogó la ley que regulaba la propiedad horizontal. Esta ley 27.157 en un inicio contenía bastantes temas, no regulaba únicamente el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, sino también inicialmente contenía la regulación para la obtención de licencias de edificaciones y para el saneamiento y regularización de edificaciones que habían sido construidas sin licencia de edificación. En el año 2010, entre los años 2010 y 2012, la Venturosa Sociedad Anónima, que es una empresa dedicada al rubro inmobiliario, adquirió la propiedad de los 7 chalets de sus respectivos dueños e inscribió su dominio en registros públicos. Inmediatamente hecho esto, invocó un procedimiento registral de acumulación de todos los predios junto con el pasaje 1260. La acumulación busca que 2 o más predios e inmuebles confluyan en una sola partida registral. Entonces, lo que quería la Venturosa era que todos los predios de su propiedad pues, tengan una única partida registral. Pero este procedimiento registral de acumulación no prosperó, fue observado por el registrador, la observación fue confirmada por el tribunal registral y no logró subsanar las observaciones advertidas, debido a que la Venturosa quería acumular junto con sus chalets al pasaje 1260, que no era de su propiedad. El Milagro nunca lo había vendido. Por eso es que el tribunal registral le indicó que no podía, digamos, acumular todos los predios en tanto no tenga propiedad sobre el pasaje 1260. Al año siguiente, y no conforme con el resultado obtenido, la Venturosa inició un nuevo procedimiento registral, pero esta vez solicitando la inscripción en vía de regularización de un reglamento interno para una edificación tipo quinta relativo al régimen de independización y copropiedad regulada en el artículo 27.157. El tribunal registral, en este caso, le dio la razón a la Venturosa y ordenó la inscripción de este reglamento interno. Ese es el caso que ustedes han leído, la resolución central. Inmediatamente inscrito el reglamento interno y afecta toda la edificación al régimen de independización y copropiedad,
lo que hizo la Venturosa fue, inmediatamente después, extinguir el reglamento interno y solicitar la acumulación de todos los predios, es decir, de los chalets y el pasaje 1260, que no se le había permitido justamente hacer en una ocasión anterior. Entonces, extingue el reglamento interno y acumula todos los predios. Finalmente, una vez que la Venturosa aparecía como titular registral de una edificación que comprendía el área de los chalets más el pasaje, enajenó todos los bienes, perdón, todo el bien acumulado a RIMAC Seguros y Reaseguros, quien es la actual titular registral. Entonces, dicho esto, se han suscitado algunos problemas jurídicos que quería pasar a comentar con ustedes. Para esto, me pueden interrumpir en cualquier momento con toda confianza y opinar o preguntar. El primer problema jurídico que a mí me pareció muy importante determinar era la naturaleza jurídica de las edificaciones tipo quinta y cómo debían aplicarse en este caso en concreto. Para ello debíamos responder a la pregunta, ¿qué es una quinta? Por ejemplo, en pantalla tienen una imagen de una quinta antigua del distrito de Miraflores, en el cual, a partir de la cual podemos determinar pues, sus aspectos principales. Por ejemplo, son secciones o un conjunto de edificaciones construidas sobre un lote urbano. Está compuesta por secciones de propiedad individual y el acceso a las edificaciones debe hacerse, el acceso de las edificaciones desde la vía pública debe hacerse a través de un pasaje de propiedad común. Este tema del acceso a las secciones de propiedad individual a través del pasaje de propiedad común o de uso común es lo que se discute en la resolución que ustedes han leído. Y en mi opinión, porque es una postura que he adoptado, pero pueden discrepar válidamente, es necesario tener propiedad sobre el pasaje para considerar que se trata de una quinta y no otro derecho real que asegure el uso. No es suficiente. En este caso, lo que inicialmente era una quinta, lo que fue construido por El Milagro en el año 1953, perdió la condición de tal, en tanto El Milagro se reservó la propiedad del pasaje y solamente enajenó las secciones de propiedad individual. Bueno, el segundo problema jurídico, y acá sí me gustaría que participen un poco más, está vinculado al razonamiento que usó el Tribunal Registral en la resolución que ustedes han leído para poder disponer que procedía a la inscripción del reglamento interno relativo a este régimen de independización y copropiedad. Para esto hemos visto alguna de sus, hemos analizado sus premisas principales que han conllevado o han generado que el tribunal pues adopte esa conclusión. Primero, el tribunal indicaba que los 7 chalets y el pasaje 1260 conformaban una quinta, pero no hace un mayor análisis, sino simplemente para afirmar esto, revisa los títulos archivados de la independización de la quinta, de los chalets, y encuentra un plano, entonces lo mira, ve sus características y dice efectivamente este plano coincide con la descripción del Reglamento Nacional de Edificaciones que indica que únicamente hay que tener uso sobre el pasaje para que sea una quinta. Pero por los motivos que hemos expuesto, no es suficiente tener el uso, sino que se requiere propiedad sobre el mismo, por lo cual esto no es una quinta. O sea, ya no lo era al momento de resolver el caso. También indicó el tribunal que el motivo de la constitución de la servidumbre sobre el pasaje 1260 a favor de los chalets número 4, 5, 6 y 7 se debía a que en la época en la cual fue construida la edificación se tenía que asegurar el acceso desde la calle hacia estos chalets y la única manera de hacerlo era afectando el pasaje 1260 con servidumbres de paso. Sin embargo, nosotros discrepamos con esta afirmación debido a que no era la única manera
ni tampoco era excluyente de otras formas. Por ejemplo, al amparo del Código Civil de 1936, que regía al momento de construir la quinta, era perfectamente válido enajenar acciones y derechos sobre el pasaje 1260 a favor de los propietarios de las secciones individuales, cosa que no ocurrió y que demostró que el Milagro pues, no tenía intención de transferir o perder la propiedad sobre el pasaje, sino que solamente garantizar el acceso. O sea, estamos frente a dos derechos reales distintos. Bueno, luego indica de que la entrada en vigencia del Decreto Ley 22.112 propició de facto, es decir, por su sola entrada en vigencia, una transferencia de propiedad del pasaje 1260 a favor de los titulares de las secciones individuales. Nosotros consideramos que esto no es preciso por cuanto ni de la lectura literal de la norma, ni de su razón de ser, se desprende que se haya querido propiciar transferencias de propiedad sobre el pasaje. Únicamente, bueno, lo que buscaba esta norma era fomentar el desarrollo inmobiliario de viviendas de carácter social, ¿no? Y por eso es que regulaba un régimen de propiedad, pero no es que tuviera la intención de transferir propiedad. Por lo tanto, creemos que esta premisa es falsa también. Y finalmente, indica que la ley 27.157, que es la vigente, actualmente regula los regímenes que pueden ser aplicables para las quintas. Esto es el régimen de secciones de propiedad exclusiva y propiedad común y el régimen alternativo de independización y copropiedad. Esta premisa es parcialmente verdadera porque efectivamente la ley regula estos temas, pero al no estar frente a una quinta, esto es parcialmente válido. Entonces, en conclusión, considero de que no era procedente ordenar la inscripción del reglamento interno en vía de regularización relativo al régimen de independización y copropiedad. No, el tercer problema jurídico ya está vinculado con los principios registrales y tiene que ver con, digamos, con el impacto que tuvo la inscripción del reglamento interno sobre el ordenamiento registral. Y bueno, no sé si es que alguien quisiera participar de los que han leído la resolución. Se mencionan en el voto en discordia dos principios registrales vulnerados. ¿Alguien me podría decir cuáles son? Y por qué es que se considera que se han vulnerado estos principios registrales. Sí, adelante, participen, por favor, los escucho. Sí, la resolución que ustedes han leído tiene un voto en discordia al final, ¿no? Y se mencionan dos principios registrales que habrían sido vulnerados, ¿no? En entendimiento de la vocal que no estaba de acuerdo con la resolución. Los mencionan, no sé si alguien se acuerda. Bueno, se menciona que habrían sido vulnerados los principios registrales de tracto sucesivo y de legitimación, en tanto al ordenar la inscripción de este reglamento interno en vías de regularización, pues se estaba desconociendo algunos elementos e información que ya constaba en el registro y que debía protegerse según la regulación de los principios registrales. En mi opinión, no han sido 2 los principios registrales, sino 6. Es decir, digamos, el daño al correcto funcionamiento del sistema registral ha sido más intenso. En ese sentido, podemos mencionar que se han vulnerado los principios registrales de especialidad, calificación, tracto sucesivo, prioridad, de publicidad y de legitimación. En cuanto al principio de especialidad, este no está contenido en el Código Civil, pero su tratamiento ha sido más doctrinario y, bueno, y está contenido en el Reglamento General de
de registros públicos. También se denomina este principio principio de determinación y consiste en que las inscripciones en el registro se guían por, digamos, por la técnica o del folio real o del folio personal. En ese caso, por ejemplo, en el caso del folio real, por cada bien inmueble se va a abrir una partida registral en la cual se van a extender todos los asientos relativos a ese bien inmueble, mueble o inmueble. Y en el caso del folio personal, que es propio de los registros de personas, se abre una partida registral para cada persona y en la cual se inscriben todos los actos relativos a esa persona. En el caso en concreto, el principio de especialidad, que ya estaba contenido en el reglamento de las inscripciones del año 1936, que era aprobado por la Corte Suprema, ese entonces, establecía la forma en la cual se llevaban a cabo, digamos, las partidas registrales, que en ese entonces eran por libros y que estaban entomados. Entonces ya se mencionaba de que cada bien inmueble debía tener, pues, cierta determinación, debía tener cierto aspecto en cuanto a la técnica de inscribir que lo diferenciara de otros bienes inmuebles. En este caso, el pasaje 1260 tenía una partida registral independiente en la cual constaba pues su descripción física, su área, linderos, medidas perimétricas. También contenía, digamos, los aspectos de quién era el propietario y a qué cargas y gravámenes estaba afecta. Entonces, considero de que el ordenar, digamos, la inscripción de reglamento interno en vía de regularización, pues desconocía la calidad de bien independiente que tenía el pasaje 1260. Luego, en cuanto al principio de calificación, este deber y obligación que tiene el registrador, debió, al momento de calificar el título, en específico, no solamente el registrador, sino también el tribunal registral, ver, de acuerdo al artículo 2011, la legalidad de los documentos, la capacidad de los otorgantes, la validez del acto y la compatibilidad con los asientos registrales que ya estaban inscritos. En este caso, considero de que en cuanto al aspecto de validez del acto, no ha tomado en consideración que había un propietario que no estaba interviniendo en el otorgamiento del reglamento interno, que era la propietaria del pasaje 1260, con lo cual esto lo convertía en un instrumento nulo. Entonces, este deber de calificación pues no ha sido estricto, en mi opinión, y se ha vulnerado, por lo tanto, este principio registral también. Luego, el tracto sucesivo, como ya lo habíamos mencionado, que está regulado en el artículo 2015 del Código Civil, establece que no puede inscribirse un acto si es que en el registro no está inscrito el acto del cual este emana, ¿no? Entonces tiene que seguir, digamos, un orden lógico y no tiene que haber solución de continuidad. En este caso, en la partida registral del pasaje 1260 estaba inscrita la propiedad, sin embargo, la propiedad del milagro, sin embargo, el milagro nunca enajenó, digamos, derechos sobre este bien y de un momento a otro dejó de ser titular registral sin haber intervenido. Entonces, se rompe esta cadena lógica de transferencias, con lo cual el principio registral de tracto sucesivo también se vulnera. Luego, el principio de prioridad, que está regulado en los artículos 2016 y 2017 del Código Civil, le daba algunas ventajas, digamos, al titular inscrito, que era el milagro, para poder protegerse frente a cualquier, digamos, intromisión que quisiera hacer alguien que no era propietario. Por ejemplo, en cuanto al principio de prioridad preferente, se establece en el aspecto de la prioridad preferente, de este principio de prioridad, se establece que los efectos de los asientos registrales se retrotraen a la fecha y hora del asiento de presentación que dio mérito a la inscripción. En este caso, el asiento de inscripción que
que favorecía al Milagro era del año 1953. Entonces, al ordenar pues una inscripción que desconoce, digamos, estos efectos jurídicos de su derecho de propiedad, se está vulnerando también este aspecto. Luego, en cuanto al principio de publicidad, que es bastante, ha sido bastante comentado en la doctrina, algunos autores no lo consideran un principio, sino la razón de ser del registro, establece una presunción iure de iure respecto al conocimiento del contenido de las inscripciones. En este caso, la venturosa, quien era la que adquirió la propiedad de los chalés independientes, tenía conocimiento del derecho inscrito del Milagro, que constaba en un asiento registral. Entonces, el tribunal registral, al ordenar la inscripción sin su participación, ha hecho como si este principio de publicidad pues no le fuera aplicable a la venturosa, como si no le afectara, y lo cual está proscrito por el artículo 2012 del Código Civil. Finalmente, en cuanto a los efectos protectores de la inscripción, tenemos el principio de legitimación, que establece esta presunción iuris tantum de la exactitud de lo inscrito, lo cual pues fue desconocido abiertamente por el tribunal registral porque decidió, digamos, ponerse una venda y hacer como si el derecho de propiedad que tenía el Milagro sobre el pasaje pues no existiera, ¿no? De todas formas, ordenó la inscripción y saltó este principio de legitimación que amparaba al titular del pasaje, que era el Milagro. No, como cuarto problema jurídico, tenemos que analizar los efectos de la resolución del tribunal registral en relación con el principio de predictibilidad que habíamos comentado en clases anteriores. Y es que el tribunal, como órgano administrativo, está sujeto también a las reglas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre todo en cuanto a las garantías de los administrados. Y hay un principio administrativo en general que indica que los administrados deben tener confianza legítima en las decisiones que emiten estos tribunales administrativos y deben tener certeza acerca de cómo es que va a concluir un procedimiento administrativo. Es decir, deben tener cierta predictibilidad en cuanto a saber cómo es que va a terminar, digamos, su procedimiento. En este caso, he encontrado que el tribunal registral, hasta antes de la resolución central que ustedes han leído, ya se había manifestado 3 veces acerca de casos casi iguales, es decir, acerca de la interpretación del decreto de ley 22.112 sobre la transferencia de propiedad de pasajes dentro de quintas. Y en estos 3 pronunciamientos anteriores, el tribunal registral había manifestado que el decreto ley 22.112 no propicia de facto la transferencia de propiedad de los pasajes a favor de los titulares de las secciones individuales. Entonces, en la resolución que ustedes han leído, parece que el tribunal cambia de opinión y varía este criterio. Dice, bueno, interpreta que este decreto ley sí propició transferencia de propiedad, entonces, por lo tanto, ordena la inscripción. Nosotros consideramos que esto, o sea, la forma en la cual la hizo ha sido de manera incorrecta. Es válido que un tribunal cambie su opinión, puede variar la interpretación que le da a las normas. Sin embargo, en este caso en concreto, como ya había dejado sentada una línea interpretativa, tenía la obligación de convocar un pleno registral y establecer un precedente de observancia obligatoria para que a futuros casos ya se pueda saber, pues, de una manera más cierta cómo es que se va a resolver. Y en este caso no se adoptó un precedente de observancia obligatoria. No se adoptó precedente de observancia obligatoria, sino simplemente se dejó ahí como un caso aislado. Por eso es que creo que esta resolución
pues, vulnera este aspecto de la predictibilidad que es tan importante para los administrados y también para la seguridad jurídica. Bueno, y el problema jurídico principal está vinculado al derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, que también lo tienen las personas jurídicas en cuanto les sean aplicables. Entonces, se discute si es que se ha vulnerado el derecho de propiedad del milagro. ¿Hay alguien que quisiera dar su opinión desde lo que ha leído, lo que ha escuchado, si es que ha habido una vulneración al derecho de propiedad del milagro, o sea, luego de este procedimiento registral? Sí, Jacqueline. O sea, yo creería que sí, porque el milagro no estaría siendo parte del acto que define y que cambia la propiedad del pasaje, porque ya no le estaría perteneciendo. Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quisiera complementar? Bueno, para resolver esta pregunta, yo planteo la situación desde dos planos. Primero, el plano fáctico o de los hechos, en el cual, en mi opinión, cual se puede discutir también, es una posición que puede adoptar cada uno. En mi opinión, el milagro no ha perdido la propiedad sobre el pasaje 1260. O sea, nadie le ha arrebatado este derecho. Un pronunciamiento de un órgano administrativo como el Tribunal Registral pues no tiene competencia para determinar de quién es la propiedad de alguien, menos para quitársela. Y el plano fáctico, o sea, idealmente debería coincidir con lo que es el plano registral. ¿No? Se busca que haya una coincidencia. Sin embargo, en este caso, registralmente, o como figuraba en la partida, el milagro, quien era titular de este pasaje, después de la inscripción del reglamento interno y de su extinción y acumulación, dejó de ser titular registral y pasó a ser la Venturosa, quien se lo vendió a RIMAC. Por lo tanto, RIMAC es la actual titular registral y esta información, en mi opinión, discrepa con los hechos, con el plano de la realidad, que es el milagro. Entonces, considero que en tanto el registro como, no como realidad, sino como un reflejo de la misma que busca un fin útil, no puede anteponerse esto a la realidad misma. Y en este caso, yo creo que el milagro sigue siendo propietaria, pero ya no es titular registral. Pero eso no quita de que el milagro pueda solicitar judicialmente que se dejen sin efecto todos los asientos registrales que publiciten información inexacta sobre su derecho. Esa es mi opinión, pero pueden participar, pueden discrepar válidamente y se aprecia bastante. Bueno, a las conclusiones que he llegado es que la propiedad privada sobre un pasaje común es un requisito necesario y previo a la constitución de un régimen de propiedad. Y la edificación en controversia perdió esa calidad cuando se vendieron únicamente las secciones individuales y el milagro se mantuvo en la propiedad del pasaje 1260. Bueno, la figura de la inscripción de reglamento en vías de regularización, que no existe en la norma, es un invento que han hecho los solicitantes. O sea, regularización de reglamento solamente no existe, sino que es un otorgamiento puro y simple. Esto es lo que se pretendió hacer en la resolución que ustedes han leído, es encubrir una apropiación del pasaje 1260 sobre la base de una interpretación cuestionable del decreto ley 22.112. Bueno, luego que la inscripción de reglamento interno y la resolución del Tribunal Registral que la ordena, que ustedes han leído, contiene un razonamiento lógico jurídico insostenible que vulnera la predictibilidad y diversos principios registrales. Finalmente, el milagro, en mi opinión, no ha perdido la propiedad, sino simplemente ha dejado de ser titular registral, lo cual se encuentra en dos planos que van en paralelo, tratan de ir en paralelo, pero son dos planos distintos. Como decía el maestro argentino García Coni, los actos se inscriben porque valen y no valen porque se inscriben. En este caso, considero que se ha inscrito un acto
no válido, pero eso no le otorga validez al mismo. En ese sentido, queda salvo el derecho de El Milagro de exigir judicialmente que se cancelen todos los asientos registrales que publiciten información inexacta. Gracias por su atención y si es que quieren comentar algo, son bienvenidos. Sí, Alexandra. Sí, me parece súper importante este asunto que menciona sobre lo que dice el profesor argentino, porque evidentemente creo de que se violaron todos estos principios registrales, e incluso volviendo a un inicio de que nuestro tipo de registro es declarativo y no constitutivo. Evidentemente los registros deberían reflejar la realidad, y es algo que no sucede en este caso. Muchas gracias, Alexandra. Jacqueline pregunta por el chat, ¿por qué no estamos frente a una quinta? Bueno, inicialmente era una quinta cuando se construyó, en tanto el propietario, que era El Milagro, tenía dominio no solamente sobre las secciones individuales, sino también sobre el pasaje 1260. Pero al decidir vender cada una de las secciones de manera independiente, sin ningún derecho de propiedad sobre el pasaje, pues decidió mantener este pasaje como un bien individual para sí mismo, para poder explotarlo económicamente y deshacerse pues de las secciones individuales. Ahora, yo considero que una quinta necesariamente requiere el pasaje, la propiedad sobre el pasaje y no otro derecho real que garantice el uso, porque el derecho de propiedad, cual derecho real más amplio y más intenso que le puede dar el ordenamiento jurídico a una persona sobre un bien, pues permite la toma de decisiones más amplia, ¿no? Y más, digamos, o sea, más amplia, sí, y en este caso, pues solamente se garantizaba el acceso. O sea, el derecho de propiedad sobre el pasaje lo que le da a toda la edificación es un sentido de funcionalidad. Se pueden tomar decisiones, pues, más importantes que no solamente se podría lograr con el acceso. Sí, Héctor, ¿quieres participar? Hola, Arturo. Sí. Una consulta. O sea, sí pude leer el caso y bueno, sí vi también cierta afectación. Solo mapeé el tema de la legitimación y el tracto sucesivo, que vulnera pues el 2013 y el 2015 del Código Civil, pero no tuve en cuenta los otros principios. Creo que pudiste acotar muy bien en ese sentido, pero tengo una duda. En el caso, el hecho de ya no ser titular registral, ¿esto no podría perjudicar de alguna u otra forma los actos registrales a futuro? O sea, ¿no perjudica el tracto sucesivo a futuro? Eso es uno. Y dos, en el caso se mencionaba el tema de la importancia de la declaratoria de fábrica, pero que hoy en día, pues, esto ya se derogó por la ley 27157. O sea, ¿qué importancia tendría hoy en día la declaratoria de fábrica en este caso? Y la segunda pregunta, que era la que te mencioné antes, ¿dejar de ser el titular registral no perjudicaría el tracto sucesivo a futuro? Gracias por tus preguntas, Héctor. En cuanto a la figura del tracto sucesivo, considero de que sí, efectivamente, no se puede negar de que posteriores actos que se pretendan inscribir sobre el inmueble, pues van a tomar como sustento que ya el Milagro no tiene propiedad sobre el pasaje, sino que actualmente la titular es RIMAC, Seguros y Reaseguros. Sin embargo, considero de que esto no puede usarse como, digamos, como excusa para decir de que el Milagro ha perdido propiedad, por cuanto los terceros adquirentes que pretendan, digamos, ampararse de alguna manera en el principio de fe pública registral, no lo podrán hacer porque tienen la obligación de
de conocer no solamente los asientos registrales, sino también los títulos archivados que obran en toda la partida registral, y al observar y al advertir que pues el milagro nunca enajenó su derecho de propiedad, yo creo que eso enervaría su buena fe. Pero en cuanto al tema del principio de tracto sucesivo, efectivamente creo que está ahí presente. Y sobre no entendí bien tu pregunta sobre la declaratoria de fábrica. ¿Podrías repetirme? Sí, lo que sucede es que en el caso se menciona la declaratoria de fábrica como un requisito esencial previo a cualquier otro acto de registro. Sí. Pero me di cuenta luego que en la ley 27.156, esta ya se encuentra derogada, según el artículo 26, bueno, del título 2 de esta ley. Entonces mi pregunta era, ¿qué importancia a la fecha tendría hoy la declaratoria de fábrica? Si ya no podría decirse que es un requisito esencial para los siguientes actos registrales. Ya, gracias por tu pregunta. De hecho, sí, efectivamente, inicialmente la ley 27.157 regulaba el tema de obtención de declaratoria de fábrica, pero no es que se haya derogado en el sentido que haya salido expulsada del ordenamiento jurídico, sino que ha pasado a ser desarrollada con mayor detenimiento por la ley 29.090, o más conocida como 29.090. Entonces, la declaratoria de fábrica sigue siendo un requisito pues, importante para poder cumplir el tracto sucesivo en cuanto al proceso edificatorio y a las transferencias de dominio que se hacen en registros públicos. Por ejemplo, en este caso, al momento en el cual se inscribió la declaratoria de fábrica de la quinta, no había un régimen, digamos, de propiedad horizontal como sí lo hay hoy, perdón, propiedad exclusiva y propiedad común, que obligara, digamos, a constituir reglamento interno. No había esa obligación en ese momento, por eso es que no se hizo. Pero actualmente, por ejemplo, si es que no podemos inscribir un reglamento interno si previamente no está inscrita la declaratoria de fábrica, ¿no? El reglamento interno lo que hace ahora pues, es como una llave que abre dos puertas. La primera es la independización de las secciones individuales de un inmueble, y la segunda es que se afecta a estas, digamos, secciones individuales y a los bienes de propiedad común a un régimen de propiedad, que es el que regula la ley 27.157, que es el de propiedad exclusiva y propiedad común o independización y copropiedad. Gracias. Sí, Yasmín. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. No me quedó muy claro el tema de la quinta. Entonces, no estaríamos ante una quinta porque, digamos, hay propietarios sobre los chalets y existe otro propietario sobre, digamos, el pasaje. O no sé si entendí mal o si lo podrías volver a explicar, por favor. Sí, efectivamente, no está en el caso, sino que es una opinión personal de la cual se puede discrepar válidamente, pero considero que, o sea, la propiedad sobre el pasaje común que tienen que tener los propietarios de las secciones individuales es lo que le da funcionalidad a toda la edificación. O sea, y en este caso no era una edificación funcional en cuanto el propietario del pasaje pues le podía dar explotación individual, como por ejemplo lo podía arrendar para estacionamientos, siempre y cuando no perjudique el acceso, ¿no? a los chalets independientes. Por eso es que o sea, yo hago la interpretación de la quinta desde el sentido de funcionalidad que se obtiene al tener derecho de propiedad sobre el pasaje y no otro derecho real que esto facilite el uso o el acceso hacia los chalets independientes. Si alguien más quiere comentar algo, participar, son bienvenidos.
Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos los que han intervenido. Te felicito, Arturo, una vez más te felicito por tu grado. Muy interesante la explicación que has hecho de tu caso. Quería solamente hacer algunos comentarios para que los alumnos lo tengan más claro. Tengo aquí un glosario del doctor Soria Alarcón, que es profesor de San Marcos, que se refiere, dice, terminología breve del derecho registral peruano. ¿Qué es acumulación? ¿Qué significa acumulación? Dos o más unidades inmobiliarias inscritas en partidos diferentes o independientes, sea en tomos o fichas. ¿Por qué dice sea en tomos o fichas? Porque antes las inscripciones se hacían en tomos. Sean en unos libros grandes así, ahí se hacían las inscripciones a mano. Eso ya ha sido superado y ahora se hacen en fichas. Se refunden en una sola con el objeto de constituir una nueva unidad inmobiliaria, siempre que sean contiguos y lo solicite el propietario. O sea que para que la acumulación se produzca, tiene que ser estas unidades inmobiliarias contiguas, ¿no? No pueden ser, no puede haber una solución de continuidad. ¿Qué significa solución de continuidad? Es una palabra que siempre, es una frase que siempre me inquietó a mí. Entonces decía que no haya solución de continuidad. Lo que significa eso es que no haya interrupción, ¿no? Que no haya solución de continuidad significa que no haya interrupción. Y bueno, tiene que ser el mismo propietario o los mismos propietarios. Tiene por objeto entonces constituir una nueva unidad inmobiliaria y se efectuará refundiendo en una sola dos o más partidas independientes relativas a otros tantos inmuebles, siendo indispensable para que proceda que los inmuebles que se pretendan acumular constituyan un solo todo sin solución de continuidad, lo que les decía antes, y pertenezcan a un mismo propietario. Esa es la acumulación. Ahora, ¿qué dice sobre quinta? Quinta, a ver, dice quinta. Por acá había visto la palabra quinta, pero no lo encuentro ahora. No encuentro acá en este momento la palabra quinta, pero una de las cosas que decía era que tienen que estar unidas por un pasaje común, ¿no? Esa es la que les dé acceso. Pero no encuentro ahora la palabra quinta. Bueno. Arturo nos ha mencionado acá un principio que no habíamos tratado en clase, que era el principio de especialidad, que también se llama principio de determinación. A diferencia de los otros principios que ya hemos estudiado, este principio de especialidad no está contenido en el Código Civil, sino en el Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que por cada, título se abre una partida registral. Y ahora está este principio de publicidad, de especialidad,
que también se llama determinación, está establecido en el título preliminar del reglamento, en el artículo 4, dice: por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno. En el caso del registro de personas naturales, en cada registro que lo integra se abrirá una sola partida por cada persona natural en la cual se extenderán los diversos actos inscribibles. Excepcionalmente podrán establecerse otros elementos que determinen la apertura de una partida registral. Entonces, ¿qué cosa viene a ser una partida registral? Lo define el artículo 6º, no el 4 con números romanos, que se refiere al título preliminar del reglamento, sino el artículo 6º, ya en números arábigos, que dice: la partida registral es la unidad de registro conformada por los asientos de inscripción organizados sobre la base de la determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción y excepcionalmente en función de otro elemento previsto en disposiciones especiales. Esto tiene que ver con la técnica de inscripción que obedece a dos criterios, a lo que se llama el folio real o el folio personal. Por ejemplo, si se inscribe todas las propiedades que tuviera, por ejemplo, Arturo, ahí estaríamos en un caso en que se aplica el folio personal, tratándose de inmuebles, me refiero, ¿no? Y eso, en realidad, sería, alguien lo ha llamado que eso sería un sistema de clandestinidad, porque no se podría averiguar. Quizá ahora, con todos los elementos tecnológicos, sí, ¿no? Pero en rigor sería pues muy complicado hacer este tipo de inscripción en esa forma. Por eso se ha optado, tratándose de bienes, tanto inmuebles como bienes muebles, de abrir una partida de acuerdo al principio de folio real, es decir, de la cosa. Entonces se abre una partida y a partir de esa partida vienen todos los actos sucesivos, ¿no? Alguien viene a ser el propietario y a partir de ahí, ¿qué pasa con todos los actos que se relacionan con ese inmueble? Es decir, si hay ahí una compra-venta, o sea, hay una hipoteca, hay un anticipo legítimo, etc. Toda la historia se refleja ahí. Igual si se trata de un automóvil, donde también prima el principio de este folio real. El folio personal está relacionado, les decía, con el tema de las personas. Y, por ejemplo, cuando se abre, cuando se constituye una sociedad, sí va a haber ahí una apertura de una partida, una ficha para donde está, se van a registrar esa persona jurídica desde su constitución, a sus organismos, sus órganos, etcétera, etcétera. Y también en algunos casos, tratándose de las personas naturales, se va a abrir una partida, por ejemplo, para un testamento, para un poder, etc. Entonces, en lo que respecta a los bienes, prima el folio real, y en lo que respecta a las personas, el folio personal. Quería comentar también otra cosa. En el ejemplo que había puesto Arturo, también se habría violado un principio de consentimiento que nosotros no lo tenemos desarrollado en nuestra doctrina, pero que sí lo explica García Coney en la diapositiva que les he dado, que les he compartido, y en el cual, según el cual, pues, para, digamos, ser
o dejar de ser propietario, tiene que haber el consentimiento de quien tiene su derecho inscrito, ¿no es cierto? Naturalmente que hay un caso excepcional que es que si hay una expropiación o hay un remate judicial, entonces ahí propiamente el consentimiento de la persona no tenía mayor relevancia. Al mismo tiempo, quisiera comentar que Arturo ha llamado al principio de calificación, que la exposición de motivos oficial, la comisión revisora también así lo denomina, e incluso un jurista, un registralista de la talla de José María Chico y Ortiz también le llama principio de calificación. En mi opinión personal, debiera llamarse siempre principio de legalidad, ¿no? Pero bueno, hay aquí pues criterios, digamos, particulares que cada uno puede tener como teórico, ¿no? ¿Por qué la ley anterior? Porque Arturo nos ha comentado que hubo la ley 10726, el decreto de ley 22112, y bueno, la actual ley es la ley 27157. ¿Por qué se llamaba antes propiedad horizontal? ¿Y por qué esta última ley 27157 no ha mantenido esta denominación? Ustedes saben, algunos saben, se imagina por qué se llamaba propiedad horizontal si se refería más bien a los edificios. Porque alguien podría decir, se trata de propiedad vertical en vez de horizontal. ¿Por qué creen ustedes que se llamaba propiedad horizontal? Se llamaba propiedad horizontal porque había un tope, ¿ya? Un tope arriba, en la parte superior, y un tope abajo. Y entonces, incluso, por ejemplo, en una casa hay 2 departamentos que se independizan, entonces se abre una ficha para cada uno. Entonces, ¿cómo se llama? Hay el piso, lo que es el techo del primer piso es el piso del segundo. Entonces, hay una horizontalidad en este sentido, pues, ¿no? Que tiene un límite abajo y arriba. Por eso se llamaba propiedad horizontal. La actual ley no lo ha querido llamar así, sino habla de propiedad exclusiva y propiedad común. Un poco para hacerse, creo que darse de exquisitos. Yo hubiera preferido que siguiera llamando propiedad horizontal porque ya es una terminología que estaba asentada en la digamos, en la gente, ¿no? Todo el mundo sabía de propiedad horizontal, pero ahora han querido ser exquisitos y dicen, no, propiedad exclusiva y propiedad común. Ahora, hay un tema que me parecía que alguien comentó, de que ya no era importante la declaración de fábrica. ¿Qué cosa es la fábrica? ¿Qué cosa es la fábrica? ¿Qué cosa es el término finca? ¿Qué cosa es el término ficha? La finca es equivalente a inmueble. Hablar de finca, ¿ya? Finca. ¿Y qué cosa es la ficha o el folio? Tienen que ver con lo que les había dicho antes. Las inscripciones, los asientos se hacían en los tomos y después ya surgen las fichas, que no necesariamente van a hacerse pues en tomos, sino se hacen manuales, a máquina, y ahora cada vez más con los avances tecnológicos se va perfeccionando. Entonces, la fábrica sí tiene importancia y la ley 27157 no la ha desaparecido.
Justamente la ley se da con la finalidad de regularizar las situaciones. O sea, la gente había construido sin autorización de la municipalidad, sin licencia, etc. Entonces, al final, esta ley lo que busca es regularizar esa situación. Entonces hay una constatación de declaración de fábrica. Pero la fábrica es la construcción. Porque si no se hace una declaración de fábrica, no cabe, pues, inscribir esa construcción. O sea, la construcción, la fábrica viene a ser la construcción. Entonces, si no se ha hecho previamente no se ha solicitado la licencia, se ha aprobado los planos, cuando se va a construir hay que aprobar planos, ¿no? Hay que aprobar planos de estructuras, planos eléctricos, planos sanitarios, planos arquitectónicos, todo. Sí, Alexandra. Adelante. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Solamente días. quería acotar que me parece que lo que usted mencionó, que la ley 27157 solo opera como para las edificaciones que han sido construidas hasta el 20 de julio de 1999 y los requisitos que tienen como la declaratoria de fábrica para edificaciones de esa fecha en adelante están en la ley 29090. ¿Es así? Básicamente ¿cómo se llama? La ley 27157 básicamente tiene la finalidad de facilitar que se regularice la situación. Pero esta ley sí habla también de la declaratoria de fábrica, incluso de la posibilidad de que esta declaratoria de fábrica se haga por escritura pública. Y la ley que mencionó Arturo y que tú comentas también, ¿no? Pero no es que la 27157 ha excluido la declaración de fábrica, porque no podía excluirla, porque si no hay la fábrica, ¿qué tendríamos ahí un terreno, ¿no? Tiene que inscribirse la fábrica. Ahora, ¿cómo se logra esta declaración de fábrica? Obviamente siguiendo los requisitos que había antes, pero muchas construcciones se han efectuado sin esos requisitos. Entonces, al final ha habido que regularizar. Y básicamente, esa es la idea de esta ley. Y naturalmente, la otra legislación que viene, bueno, ya pues se implementa, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, el artículo 27 de la ley 27157 habla de la declaración de fábrica, ¿no? Dice, a partir de la vigencia de la presente ley, el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de edificación independiente de la fecha de su contratación se dará mediante una declaración de propietario de acuerdo a los requisitos y trámites que establecen esta ley. Este acto se denomina declaratoria de fábrica. O sea, se mantiene la declaración de fábrica y dice, artículo 28, todos los propietarios de edificaciones que construyan a partir de la vigencia de esta ley deben optar por comunicar a la municipalidad, solicitar a la municipalidad. Y también dice aquí que sí hay, si se puede optar por artículo 35. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, los propietarios y o constructores pueden optar por extender la declaración de fábrica mediante escritura pública si así conviene a su derecho, ¿no? Hay una cosita nomás que me permito, no estoy seguro, Arturo, si esa frase que has citado es de García Coni o de Rafael Núñez Lagos, que dice, bueno, ¿por qué los títulos se inscriben? ¿Porque son válidos o porque son válidos porque se inscriben? ¿Y cuál es una pregunta sustancial, ¿no? O sea, ¿qué cosa lo que importa? ¿La inscripción en sí, la inscripción, o la validez del título? Pues es crucial esa frase. Y bueno, García Coño también tiene otra frase muy importante que dice que si las inscripciones se hacen sobre la base de
títulos febles o débiles, entonces siempre la inscripción será incierta o algo así, ¿no? Pero la verdad es que no estoy seguro. Me parecía razón, ¿no? Sin embargo, lo más importante no es finalmente quién lo ha dicho, sino cuál es el contenido, la importancia de esta frase, ¿no? Que es muy importante porque finalmente, por ejemplo, ahí leía un comentario que decía, el Código Civil de 1936 era titularista y el de 1984 es más bien que inscribe derechos, porque dice, si es titularista, se da importancia al título y no al asiento de inscripción. Pero en el fondo, el asiento de inscripción simplemente es un reflejo del título de inscripción y puede estar equivocado, ¿no es cierto? El asiento puede estar equivocado y si está equivocado, es algo sin contenido, es una cosa hueca. Entonces, lo más importante es el título, definitivamente. Y tan es así que ahora la ley 3313 le da, o ha señalado ya con meridiana claridad que para que se configure propiamente el caso de un tercero registral, es decir, aquel que adquiere a título oneroso de alguien que tiene en el registro su propiedad y por consecuencia tiene facultades para enajenarlo, adquiere bien, así se caiga el derecho de su transferente, siempre y cuando en el registro, es decir, en los asientos y en los títulos archivados, no conste ninguna causal de nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución. Por eso es que, tal como recomendaba Arturo a ustedes hace unos días, incluso desde el punto de vista del ejercicio profesional, hay que revisar también los títulos archivados, no solamente los asientos. Y bueno, si se logra inscribir su derecho, ¿no? O sea, tiene que estar el derecho inscrito. Muchas veces se da el caso de que una persona vende a otra persona, ¿no es cierto? Y la persona que compra, incluso se le da los partes notariales de esta compra-venta. Imaginemos que A y B le venden a C. Van donde un notario y le venden a C. Pero C recibe, antes era más fácil, pero puede darse esa situación, recibe los partes del registro, del notario, perdón. Pero no los presenta. No los presenta. Y entonces está ahí con los partes y consigue un vendedor, perdón, un comprador que se llame, por decir, J. Y arregla todo y le dice, mira, yo soy el propietario. Yo tengo aquí los partes de la venta que me hizo A y B. Tengo aquí los partes. Yo soy el único propietario. No cabe que otra persona inscriba, ¿no es cierto? Yo tengo los partes. Y entonces vamos a inscribir juntos. Vamos donde un notario, inscribimos. Yo inscribo este título y arreglo seguido se va a inscribir tu adquisición. Allí estará, se podrá, este nuevo propietario, este último, ¿podrá acogerse al principio de fe pública registral o no? A ver, les pregunto. ¿Me han entendido o no?
¿Han entendido el ejemplo o no está claro? Por ejemplo, Jacqueline le vende a Alexandra, pero Alexandra no inscribe su propiedad, esa adquisición. Y después pasa un tiempo, Alexandra es la propietaria, porque hemos dicho que la inscripción en tratándose de bienes inmuebles no es requisito indispensable para la validez del acto, puesto que nuestra inscripción, nuestro sistema de inscripción es declarativo, tratándose de inmuebles, ¿no es cierto? Pero Alexandra, que es la propietaria, va y llega a un arreglo con Yasmín, ¿no es cierto? Y entonces Yasmín quiere inscribir su propiedad y naturalmente incluso Alexandra le puede dar los partes para que ella misma los presente. Se puede hacer una gestión diciendo que se autoriza a tal persona, se hace una gestión ante el notario para que éste a su vez comunique al registro que la persona que va a inscribir es Yasmín. Entonces yo les decía, aquí podríamos decir que se va a configurar el principio de fe pública registral en favor de Yasmín. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque uno de los requisitos del artículo 2014 es que el derecho, ¿no es cierto? El derecho de donde emane esté previamente inscrito. Y entonces yo creo que sería difícil, ¿no? En ese caso, y en nuestro ejemplo, que Yasmín se quiera acoger al principio de fe pública registral. Podrá inscribir su propiedad, pero me parece que es débil su posición para acogerse al principio de fe pública registral. ¿Y cuál es la ventaja del principio de fe pública registral? La ventaja es que la inscripción que yo hago al final me va a, digamos, servir para yo consolidar mi propiedad, es decir, para mantener mi propiedad en el caso de que exista algún reclamo. Porque aquel que adquiere sobre la base del registro, adquiere bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Pero si hay un título que no se ha inscrito, no sabemos por qué razón no se inscribió, pero hay que suponer que habría ahí por algún problema, una cosa, ¿no? De repente en el ejemplo, no es verdad, pero digamos en el ejemplo, podríamos pensar que Alexandra, por ejemplo, no quería que alguien se entere de que está inscribiendo porque tenía una deuda, lo que sea. Entonces, ya allí me parece que se hace débil la posibilidad del tercero registral. ¿Y quién es el tercero registral? También es una frase un poco equívoca. Es aquel adquirente a título oneroso, con buena fe, que adquiere de alguien que tiene su derecho inscrito, que en el registro no haya ninguna causal de nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución, y que finalmente logra inscribir su derecho, ¿no? No sé si tienen algún comentario en relación con esto o no. Héctor había levantado la mano. ¿Quién? Héctor. A ver, adelante, Héctor. Profesor, ¿qué tal? Buen día. En el ejemplo que usted indicó hace unos minutos, yo entendí como que habría un problema en el sentido de que este último personaje no inscribió su derecho. Sin embargo, o sea, yo entendí algo así. A, que es propietario con derecho inscrito, lo vende a B y luego se lo vende a C. Pero como B no inscribió, esto tendría que ser, por así decirlo, tendría que resolver el problema,
pero no, o sea, sería una incompatibilidad salvable en el sentido de que una vez que B haya inscrito ya su derecho, recién se podría ya ser titular del inmueble o sea, por un tema ya de inscripción. No sé si entendí bien, porque usted mencionó sobre el artículo 2014 del principio de buena fe pública registral, pero yo lo entendí más como un ejemplo de tracto sucesivo. No sé si comprendí bien el ejemplo. Mira, sí, en realidad se va a dar ¿cómo se llama? El principio de tracto sucesivo, ¿no? ¿Qué dice el principio de tracto sucesivo? Hay una frase de Roca Sastre que dice: el adquirente de ayer es el transferente de hoy, y el adquirente de hoy será el transferente del mañana. O sea, obviamente aquí en este ejemplo se va a tener que dar el principio de tracto sucesivo. Es decir, en el ejemplo, Yasmín no va a poder inscribir si Alexandra no inscribe, ¿no? Ahí es el principio de tracto sucesivo. Jacqueline le vende a Alexandra y Alexandra le vende a Yasmín. Para que Yasmín inscriba, tiene que previamente inscribirse el título de Alexandra. O sea, ahí es perfecto, se da el principio de tracto sucesivo. Pero yo adicionaba, digamos, un elemento, es que Alexandra no ha inscrito su derecho por un tiempo, por decirte un mes, un año, lo que sea, y cuando Yasmín va a querer inscribir, Alexandra dice: mira, acá tengo los partes de que yo le he adquirido a Jacqueline, y se inscriben prácticamente los dos títulos, incluso podría ser el mismo día, ¿no? Entonces ahí yo veo que no habría, porque yo he visto muchos casos en que se ha dado esa situación. La gente por alguna razón no ha querido inscribir, y entonces ya una vez que ha vendido, se va a inscribir lógicamente, primero en el ejemplo, la adquisición de Alexandra y después de Yasmín. Pero ya Yasmín en ese momento, si se produjera un problema, me parece que no podría ampararse por el principio de fe pública registral, porque su posición sería débil, ¿no? En la medida en que el título que tenía digamos, Alexandra, no había sido inscrito previamente. Entonces, Yasmín, ella no estaba adquiriendo de alguien que tenía, cuando celebró el contrato, digamos, un derecho inscrito. Y le repito, porque yo he visto esos casos que se han dado, ¿no? Y en realidad ahí sería muy discutible, en el ejemplo, que Yasmín pueda alegar ahí, digamos, una posición sólida o tener una posición sólida en el supuesto de que hubiera un cuestionamiento de orden legal que le permitiría ser tercero registral. O sea, sí se tiene que dar, para poder inscribir el derecho de Yasmín en el ejemplo, se tiene que dar previamente la venta en favor de Alexandra, ¿no? Pero el hecho de que haya estado, digamos, al margen del registro por un tiempo esa transferencia, ya puede generar dudas sobre si efectivamente hay buena fe y si efectivamente se cumple con todos los requisitos para considerarlo como tercero registrado. Hola. Ricardo. Gracias, profesor. Oye, Arturo. Sí. ¿Puedes Dígame. indicar, no sé qué ha pasado con mi máquina, ¿puedes indicarle, por favor, la cuestión de las características del examen, por favor? Sí. Porque yo no sé qué ha pasado con mi máquina. Ya no hay problema. Bueno, el examen va a ser el próximo jueves. De acuerdo con la facultad, tenemos el plazo de 3 horas para poder rendirlo, desde las 7 de la mañana hasta las 10. En cuanto a la estructura del mismo, va a tener 5 preguntas teóricas para desarrollar en archivo Word, y un caso
que va a tomar en cuenta pues, los temas que hemos tratado en el curso. Bueno, la parte teórica va a valer 15 puntos y la parte práctica va a valer 5 puntos. Bueno, y todo se hace en Word y va a seguir la misma lógica de los controles, ¿no? Que se sube a Paideia y lo mandan por correo. Dentro del plazo de la evaluación, que es hasta las 10. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, damos por concluida la sesión. Sí, Alexandra. Sí, yo quería preguntar si van a venir los materiales de lectura, incluida la sentencia que se mandó la clase pasada. Bueno, la sentencia la vamos a trabajar con más tiempo porque tiene muchos aspectos que vamos a ir evaluando. De a pocos es una sentencia un poco pesada, así que no va a ser materia de evaluación. Sería bueno que la lean, pero no va a ser esto materia de evaluación propiamente del examen. Claro que la pueden mencionar, pero no es obligatorio. En cuanto a las lecturas, no vienen lecturas en el examen. Es conocimiento que hemos difundido en las clases. ¿Qué cosa es eso? Prioritariamente, ¿no? ¿Por qué suena? Además que las lecturas tampoco es que están desconectadas del curso, ¿no? Sino que a veces ayudan a explicar un poco más los temas, pero no es que sea un control propiamente, así que no las van a necesitar. Céntrense en repasar lo que hemos comentado en estas clases. Gracias, Arturo. Sí. Héctor. Sí, tengo una consulta, Arturo. ¿Se van a enviar los PowerPoint, las presentaciones? Ese es uno. Sí. Y dos, el examen parcial también será enviado por correo o solo por Paideia. Bueno, en cuanto a las PowerPoints, sí, hoy día, me parece que ya he subido todos, pero voy a revisar. Ya están hay una carpeta donde dice presentaciones en Paideia. Igual les voy a mandar un correo confirmando, si es que falta alguno. Justo ahora lo voy a chequear. Y en cuanto... ¿Tu otra pregunta de qué era? De cómo va a ser la evaluación. Se va a subir a Paideia, igual que los controles. Se sube a Paideia en la semana que dice examen parcial, el jueves a las 7 de la mañana, y tienen que entrar al Zoom con la cámara prendida, y hasta las 10, pues lo tienen que mandar a los correos que iba a indicar. Si acaban antes, se retiran, no hay problema, ¿no? Pero ya tienen que enviarlo en ese lapso de 3 horas. Sí. Ok, entiendo que el examen es el jueves y el martes no habrá clase, ¿cierto? Sí, por disposición de la facultad no hay clase. El día que... O sea, los cursos que tienen parciales no tienen clase el día que no toca parcial. O sea, el martes no hay clase. Perfecto, gracias. Tienen que ver siempre los objetivos de la asignatura. En el sílabus tienen que ver los objetivos de la asignatura, qué cosa es lo que se busca, y en función de eso también van a ser formuladas las preguntas, ¿no? O sea, tienen que pensar en eso, ¿ya? El examen va a ser sencillo, como digamos, de acuerdo a lo que ustedes han visto en los controles, que es una cosa bastante sencilla. Y Arturo va a subir ahora las diapositivas que no se han subido, pero creo que se han subido todas, ¿no? Sí, creo que se han subido todas, pero igual voy a revisar si falta alguna. Igual pueden escribir por correo para preguntar cualquier cuestión adicional sobre el examen que no les quede claro. Ahora, si ustedes quisieran, podríamos hacer eventualmente una revisión antes, ¿no? Pero no sé si podemos hacer el martes, pero como una revisión, pero de repente eso va contra el reglamento de la facultad, no lo sé. Pero de nuestra parte, de mi parte, encantado, pero no sé si podríamos averiguar algo, Alexandra, sobre eso. Doctor, creo que no habría problema con que tengamos una sesión regular el martes en la que se haga una revisión. ¿Pero tú puedes averiguar? Sí, claro, doctor, no se preocupe, pero en principio no hay problema, porque igualmente, por ejemplo, que usted tome un examen parcial, no hay una semana de parciales como tal, pero que usted tome un examen parcial es facultativo de su curso, entonces en principio no habría problema, pero yo igualmente le confirmo. No, pero ahora ya hemos puesto que se va a tomar el examen parcial, ya. Sí,
Claro, pero en Ya, principio ya. no habría problema con que usted haga una clase de repaso el martes. Pero igualmente yo le averiguo y le escribo por correo. Ya. Y ustedes me dicen, por ejemplo, qué aspecto quieren que se revise, no lo sé, ¿no? O todo general, como ustedes gusten. ¿Ya? Tú nos avisas, por favor, Alexandra. ¿Ya? Sí, doctor, no se preocupe. Ya. ¿Están de acuerdo ustedes, los demás? ¿Sí? ¿O tienen otras asignaturas de repente? Sí, ¿O quieran, profesor, ah? yo consideraría que está bien. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, para también de repente ver casos prácticos, porque como no hemos, o sea, no hemos tocado muchos casos prácticos, de repente podemos practicar para el parcial. Sí, podría ser. Bueno, pero ya el caso de Arturo está muy bueno, ¿no? Lo explicó muy bien, además. Ya, entonces, no sé, coordinamos entonces a Alexandra, ¿no? En principio quedamos de que sí se hace una clase, ¿no? Arturo, tú puedes verificar también, por favor, con la facultad, si es posible. Voy a De consultar repente también. no nos dan acceso, no lo sé. Porque ¿Ya? me acuerdo cuando las clases eran presenciales no nos dejaban, porque había que No reservar nos aula dejaban, y pues, una ¿no? cosa así. Pero ahora, como es por Zoom, voy a preguntar. Ya. Entonces, Arturo y Alexandra quedan encargados de averiguar. Les deseo muchos éxitos, pues ya, si es que no nos vemos, de todas maneras el examen va a ser fácil. Como repito, son conceptos esenciales que ustedes tienen que manejar y también los aspectos prácticos los vamos a ir incrementando poco a poco, ¿ya? Entonces, muchos saludos y nos vemos el martes si es posible, si no, el día jueves. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Y muchas gracias, Arturo. ¿Eh? Te Gracias. felicito nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, profesores. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. ¿Dónde está el para salir? Uy, no sé qué pasó. En un momento se fue la...